Me llamo Jacinto, y en esta ocasión narraré algo que me sucedió hace algunos años, una noche en la que me topé con una experiencia tan inquietante que aún hoy prefiero no pensar demasiado en ella. Sin embargo, me anima la idea de compartirla para que se comprenda la sensación de desasosiego que puede surgir cuando uno se encuentra totalmente solo y cada ruido, cada sombra, se convierte en un recordatorio de la frágil barrera que nos separa del peligro. Aquella noche me encontraba en un poblado polvoriento del norte de México. Tuve que salir de mi casa a una hora bastante inusual, cerca de las 10:30, porque había recibido un aviso de que en un rancho vecino se había descompuesto una vieja camioneta Barreiros que usábamos entre varias familias para transportar víveres. Solíamos rotar los gastos y el mantenimiento, y en esa ocasión me tocaba a mí revisar lo que estuviera fallando. Al principio creí que todo sería tan simple como caminar un rato, llegar al lugar, ver qué pieza se había dañado y regresar con alguna refacción. Nunca imaginé lo que implicaría atravesar esos caminos a medianoche, sin más compañía que mis pasos y la oscuridad del entorno. Decidí ponerme una chamarra ligera y llevar una linterna, aunque la pila no estaba plenamente cargada. Estaba seguro de que el trayecto duraría, con suerte, un par de horas de ida y otras 2 de vuelta. Antes de salir, solo me aseguré de pasar por la tiendita de Don Melquiades, que quedaba a un par de cuadras. Ya estaba cerrada, lo cual no me extrañó. La mayoría de los negocios del pueblo bajaban la cortina desde las 8, y a las 9 ya no quedaba ni un puesto de tacos abierto. Aún así, me pareció buena idea golpear un par de veces la puerta metálica, con la esperanza de que alguien saliera a venderme un refresco y alguna bolsa de cacahuates para el camino. Nadie respondió. Me resigné y seguí mi ruta. Al inicio, el camino era un terraplén que corría paralelo a la vía del tren. Una lámpara alcalina algo vieja dentro de un poste de concreto parpadeaba intermitentemente, proyectando chispazos de luz amarillenta. Cada vez que la luz se encendía, alcanzaba a ver los matorrales bajos y las chicharras alborotadas. Cuando la lámpara se apagaba, la noche se cerraba por completo y nada era reconocible. Procuré caminar con ritmo, sintiendo el crujir de la tierra bajo mis botas, el susurro del aire que levantaba algo de polvo y ese extraño temblor en las piernas que viene de no saber quién o qué puede aparecer a cada paso. Más adelante, cuando ya dejaba atrás la última lámpara del pueblo, noté la silueta de un viejo cacto que identificaba el inicio de la vereda. A partir de ese punto, ya no habría más luz artificial ni casas a la vista. Solo el monte, su vegetación seca y las pendientes que me llevarían hasta aquel rancho. Durante la caminata me esforzaba en recordar la ruta exacta. Pasar un pequeño arroyo casi seco, luego un puente improvisado con tablones y por último, descender por una brecha de piedras sueltas hasta encontrar un rompimiento en la cerca de alambre que rodeaba la propiedad. Ese era mi plan, y lo repasaba una y otra vez para no perderme. Alguien podría pensar que es difícil extraviarse en un ranchito, pero por la noche todo se vuelve distinto. Sin alumbrado, la mente tiende a confundir la forma de cada planta y cada montón de tierra. El primer detalle que me puso nervioso fue percatarme de la ausencia total de sonidos lejanos de motores. De día, era común escuchar el rugir de un tractor o el paso de una camioneta en la carretera. Esa noche, cruzar esos terrenos se sentía como incursionar en un mundo vacío. Solo percibía el silbido del viento y algún crujir aislado de hojas. Precisamente eso me hizo bajar la velocidad y mirar hacia atrás repetidas veces para confirmar que seguía sin compañía. En cierto momento, me pareció escuchar algo parecido a pasos sobre el camino pedregoso. No supe explicarme con exactitud el origen. Pudo ser el eco de mis propias pisadas o tal vez algún animal. Giré la vista y alumbré con la linterna, pero ésta empezó a parpadear.
Solo alcancé a distinguir una hilera de nopales y las rocas clásicas del terreno semidesértico. Pensé en un coyote o alguna liebre corriendo por ahí. Continué avanzando, convencido de que no encontraría a nadie merodeando a esas horas. Sin embargo, la inquietud permanecía ahí, haciéndome estar atento a cada movimiento en el monte. Tras unos minutos, pisé con fuerza una piedra que rodó cuesta abajo y golpeó el tronco seco de un mezquite. El sonido resultante resonó más fuerte de lo que esperaba. Se escuchó al menos 2 veces, como si replicara en el silencio de la noche. Me quedé quieto, sin saber si alguien más podría haber oído ese golpe. Di un par de pasos de costado y me topé con un arbusto que me manchó la pantalón con un puñado de espinas incrustadas. Saqué las espinas con cuidado, sintiendo la punzada en las manos. Intenté seguir, pero una punzada distinta empezó a crecer en mi cabeza. No estaba del todo seguro de hacia dónde apuntaba el camino. La penumbra resultaba tan abrumadora que costaba ver a más de unos metros. Avancé otros 10 minutos hasta llegar al arroyo. Para mi sorpresa, no estaba tan seco como esperaba. Se escuchaba correr un pequeño chorro de agua. Jamás me había cruzado esa corriente líquida tan tarde. Un murmullo burbujeante inundaba la atmósfera. Busqué un sitio donde la orilla estuviera menos empinada para descender y cruzar. La linterna me ayudó lo suficiente para encontrar la orilla menos escarpada, pero tuve que resbalarme un poco en el lodo y notar cómo mis botas se hundían hasta casi cubrir el tobillo. Aún así, el rocío nocturno me alivió unos instantes por la frescura que desprendía el agua. Cuando logré subir por la otra orilla, algo iluminó la lejanía de manera sutil, un destello como la luz de un celular, aunque no podía asegurarlo. Fue un destello fugaz, opacado luego por la oscuridad. Me quedé indeciso, preguntándome si se trataría de algún vecino cazando animales o revisando su ganado. A veces, algunos hombres salían con linternas potentes o con reflectores montados en las camionetas. Pero no se escuchaba el motor de un vehículo, ni el ladrido de un perro, ni un silbido humano. Absolutamente nada. La calma reinante me puso más tenso que cualquier ruido que hubieran podido producir. Recorrí un tramo extra de camino a paso rápido, intentando ubicar el puente de tablones que tenía que cruzar. De repente, choqué con el tronco inclinado de un pirul y solté un grito involuntario al creer que alguien me había interceptado. Solo era una rama gruesa, pero mi respiración ya se había acelerado. Me detuve a reacomodar la linterna y noté que se había ennegrecido el foco. Estaba a punto de quedarme sin luz artificial, así que la guardé y me fié de la escasa claridad nocturna. El cielo estaba relativamente estrellado, algo nublado en secciones. Eso me permitía ver bultos, contornos de piedras y arbustos, pero sin apreciar detalles. Caminé con extremo cuidado para no torcerme el tobillo en la brecha. La pendiente que seguía era la más complicada, una ladera con un camino de piedritas que se desprenden bajo cualquier paso mal calculado. Sabía que debía sostenerme de las ramas y raíces. Recordé la advertencia que me habían hecho en el rancho, de que más abajo escondían hileras de alambre de púas para delimitar la zona. Había que avanzar hacia la derecha para rodearlas. El problema fue que, de pronto, empecé a ver señales de que alguien muy recientemente había pasado por ahí antes que yo. Un par de huellas bien marcadas, con la suela de un calzado deportivo, algo que no era común en el sector, ya que aquí todos solíamos portar botas. No me atreví a gritar un «¿Quién anda ahí?». Me pareció excesivo en medio de ese silencio. Simplemente continué, sintiendo cómo la adrenalina se acumulaba en cada parte de mi cuerpo. Llegué al puente de tablones. Uno de ellos se veía más nuevo que los demás, como si alguien lo hubiera cambiado hacía poco. El resto seguía igual de astillado que siempre. Crucé con cuidado, pegado al tronco que servía de barandal improvisado. Notaba mi respiración,
y el golpeteo débil de la sangre en mis sienes. Al otro lado del puente se extendía un prado enmalezado y sin linderos claros, con la cerca a la derecha y una pequeña formación de cerros a la izquierda. Avancé en línea recta, confiando en que en algún momento vería las luces del rancho o que al menos distinguiría la forma de la camioneta iluminada por una linterna de mano. Sin embargo, no se vislumbraba nada, solo la masa oscura de la vegetación y el tono gris de la tierra. Decidí detenerme para tomar un sorbo de agua de mi cantimplora. Fue entonces cuando escuché un sonido similar a un roce metálico. Volteé hacia donde suponía que se encontraba la cerca. No vi nada, pero me pareció que ese sonido se repetía. Caminé con pasos muy suaves, intentando no pisar ramas secas. Cada uno de mis sentidos trataba de orientarme a algo concreto, pero la noche lo envolvía todo. Por un instante quise regresar, pensar en otra ruta, o quizá esperar a que amaneciera. Sin embargo, la urgencia de reparar la camioneta me impulsaba. Solo contábamos con ese vehículo para transportar alimentos al pueblo, y al día siguiente habría mucho movimiento en el mercado local. Cuando me acercaba otro poco, distinguí a pocos metros el contorno de un enorme guayabo lleno de ramas crecidas. Se movían apenas con el viento. En ese murmullo de hojas creí intuir algún susurro humano, aunque no logré identificar palabras. Podría haber sido mi imaginación o tal vez una ráfaga de aire crujiendo en las hojas. Mis pies se anclaron en el suelo, con la duda de seguir adelante. La escena se volvió sofocante. El canto de los grillos se mezcló con un latido que yo no comprendía si era mi propio pulso o un aleteo de alguna ave nocturna. Se convirtió en una mezcla que aportaba un ambiente de tensión. Aún así, no me di la vuelta. Me dije a mí mismo que tenía que continuar, que no había motivo real para temer. Simplemente, sentir desconfianza era lo más natural ante un entorno que no dominaba. No obstante, esa misma desconfianza me hizo caminar casi de puntillas, revisando cada arbusto antes de pasar junto a él y evitando mirar hacia donde mi vista solo captaba sombras, empeorando la sensación. Al fin alcancé la cerca de alambre. La encontré tal como recordaba, con los postes de madera y el alambre oxidado. Sentí un ligero alivio porque eso significaba que estaba cerca del rancho, o al menos de lo que se suponía era el camino principal para llegar a él. Solo tenía que buscar el hueco que habían dejado para ingresar sin tanto problema. Me dirigí a lo largo de la cerca y vi que el alambre estaba tenso, arañando unos matorrales. Después de un tramo de 20 metros, descubrí un sitio donde claramente se habían retirado los acordonamientos, dejando espacio para pasar. Sin embargo, encontré algo que no me esperaba. Pequeñas tiras de tela atoradas en el metal, como si alguien hubiera forcejeado o tropezado con los alambres. Eran de color claro, quizá de una camisa. Me pregunté cómo habría sucedido eso. Nadie me había comentado algo al respecto. Ingresé con mucha precaución, agachándome entre los hilos. Una vez del otro lado, me percaté de que las huellas de calzado deportivo seguían marcadas en la tierra suelta y parecían rodear un conjunto de piedras. No me detuve a examinarlas a detalle. Solo noté que el rumbo de esas pisadas coincidía con el que yo debía seguir. Mantuve la vista en el terreno por delante, con la mente sobre alerta. Más adelante, vi una mancha oscura sobre el suelo, como si hubiera agua estancada o algún tipo de charco. No era barro, eso me quedó claro al acercarme. No quise tocarlo con la mano, pero me pregunté si se trataba de combustible o alguna sustancia vertida. El olor era extraño, irritante, aunque no determiné exactamente. Decidí seguir, dejando el enigma atrás. Cuando llevaba unos 15 minutos más de camino, adiviné entre la penumbra lo que parecía ser la forma de la camioneta estacionada.
Al acercarme, efectivamente confirmé que era la Barreiros. La pintura, de un rojo oxidado, resaltaba bajo la tímida luz nocturna. Parecía abandonada. No noté señales de que alguien la hubiera revisado o movido recientemente. Me acerqué al cofre para determinar si el motor aún conservaba calor, lo cual me habría indicado que alguien estuvo trasteando con ella. Estaba completamente frío. Rodeé la camioneta buscando a algún conocido, pero no había rastro de nadie. La puerta del conductor se encontraba entreabierta, algo que me extrañó. La abrí con cuidado, y ésta soltó un rechinido largo, como si llevara días sin engrasarse. Revisé los asientos. Estaban polvorientos, y no hallé herramientas ni focos, nada que indicara un intento de reparación. Quise encender la linterna para ver mejor, pero solo pude sacarle un par de tenues destellos. Me resigné a tantear el tablero y mirar sobre la banca trasera. No había nada. Cerré la puerta, con la idea de quedarme un segundo allí para sopesar mis opciones. El rancho, la casa principal, quedaba a unos metros, en una parte ligeramente elevada del terreno. Desde mi posición no se veía una sola luz encendida, ni faroles ni lámparas. Silencio absoluto. El viento volvió a soplar y escuché un crujido detrás de mí. Cedí un paso rápido e intenté voltear para saber si algo había caído de algún árbol. No encontré nada a la vista. Esa sensación de tener vigilantes invisibles me carcomía. Tal vez algún vecino se había adentrado en el rancho sin avisar, o simplemente era el ajetreo de los mezquites sacudidos por la brisa. Sin embargo, el rose metálico escuchado antes persistía en mi memoria. Pensé en entrar a la casa para ubicar a quien me hubiera llamado o para utilizar al menos un teléfono. No obstante, la puerta principal suele estar cerrada con llave por dentro, y no me sentía con la confianza de irrumpir a la fuerza. Desvié la mirada hacia una de las ventanas, pero todas las persianas estaban bajas. La mayoría de las casas rurales cuentan con protecciones de fierro, y esas no eran la excepción. ¿Dónde estaría la gente que vivía ahí? Por lo general, a esas horas podría haber al menos luz de veladora o linterna. Me quedé unos minutos sopesando si era mejor tocar la puerta y arriesgarme a un reproche por aparecer sin avisar, o si debía retroceder y emprender el regreso de inmediato. El silencio del lugar me provocaba una incomodidad que no sabía manejar. Había llegado hasta allí para ayudar, pero no veía forma de resolver el problema sin alguien que me diera más información de la camioneta averiada. Revisar el motor en la oscuridad total era poco factible, y no traía las herramientas suficientes, además de que la linterna estaba prácticamente inservible. Percibí, en ese momento, el ruido de algo arrastrándose en la tierra. Paralicé mi respiración un instante para escuchar con mayor nitidez. Pude distinguir un movimiento sutil, como si alguien o algo se desplazara detrás de la casa. Sin duda había algo o alguien ahí. Decidí rodear la casa para ver si encontraba una ventana iluminada. La parte trasera daba a un corral. Comprobé que las rejas estaban abiertas y que al fondo había un tragadero donde se depositaba el agua para los animales. El aire olía a humedad y a materia orgánica que no se había limpiado a tiempo. Di un paso dentro del corral, intentando llamar a quien pudiera estar por ahí. Ninguna respuesta. Examiné de nuevo la tierra con la mirada y noté pisadas dispersas que no parecían recientes y otras casi borradas por el paso del viento. Me mortificaba la idea de seguir explorando sin saber realmente de qué iba todo aquello. Tras un rato sin señales de nadie, regresé a la camioneta. Me planteé la posibilidad de abrir el cofre y revisar al menos a simple vista si la falla era obvia. Me tomó un par de forcejeos con el seguro del cofre para levantarlo, y no encontré otra cosa que cables sueltos y manchas de aceite viejo. Cerrarlo provocó un estruendo metálico. Enseguida volví a percibir un roce de pasos sobre la grava, cerca de donde se extendía parte del cerro. Podía ser un animal,
pero me resultaba muy insistente para tratarse solo de un gato montés o un zorro. Decidí por primera vez gritar el nombre de la familia que me había citado. Nadie respondió. Acabé hablando al aire, sin que ni siquiera una luciérnaga me confirmara que había vida humana. Para colmo, la noche parecía estarse enfriando aún más. Sentía las manos heladas, el rostro algo entumido por el viento. En ese momento me asaltó la idea de irme y regresar al amanecer con más gente, pero no conocía una ruta alternativa más rápida, y volver a recorrer el camino en la oscuridad era tan arriesgado como quedarme en un lugar donde ignoraba qué podía hallarse detrás de cada sombra. Opté por caminar hasta un costado de la casa, entre unos barriles de metal donde se solía almacenar maíz. Me acerqué con cautela, y mis pisadas resonaron sobre la gravilla. Vi un escalón de cemento que conducía a una puertecita lateral. Estaba cerrada, aunque sin candado a la vista. Me armé de valor para empujarla. Nada, no se dio. Con el rabillo del ojo vi algo moverse en la ventana más cercana, una silueta delgada y rápida que cruzó hacia un costado. Fui hasta allí y noté que la corredera estaba entornada. El interior no se apreciaba con claridad, pero me pareció ver bultos en el piso. Extendí la mano. Por un instante sentí que alguien o algo pudo haber estado observando desde adentro. Me retiré de la ventana sin hacer ruido. La confusión me llevó a pararme al frente de la casa de nuevo, con la camioneta a mis espaldas. Sin señales de la gente del rancho, sin luz, con la linterna muerta y un hormigueo de inquietud constante. Aunque me costara, decidí que lo mejor sería regresar al pueblo y buscar ayuda al día siguiente. Guardé la calma que pude, acomodé la chamarra y me dispuse a andar de vuelta. El camino sería igual de complicado, pero al menos lo conocía. Apenas di 10 pasos, escuché un golpe seco, como si algo de gran tamaño cayera dentro de la casa. El ruido rebotó en el ambiente y se extinguió donde comenzaba el monte. Miré hacia atrás, esperando alguna señal que explicara aquel estrépito. Nada. Ni ventanas abiertas, ni luces encendiéndose, ni puertas que se abrieran. Fue entonces cuando, por primera vez, sentí que permanecer allí era temerario. No tenía medios para enfrentar una situación incierta. Comencé a caminar de regreso, con una especie de nudo que me comprimía la garganta. Mientras recorría el corral para salir por el hueco de la cerca, volví a percibir ese sonido metálico que flotaba en el aire. Pero en esta ocasión era más largo, casi como un rasgueo contra algo de metal o de alambre. Apreté los dientes, sintiendo que cada paso me hundía más en la tensión. Pensé en girarme, en enfrentar lo que fuese, pero no encontré la motivación. Sencillamente, aceleré la marcha, esquivé el lodo, crucé el puente de tablones y retomé el ascenso por el cerro. Conforme me alejaba, escuchaba un eco casi inaudible, como si alguien arrastrara algo sobre la tierra. No podía estar seguro de lo que fuese. Jamás me había sentido así, con tantas dudas y sin la menor claridad de lo que sucedía. Emprendí el regreso con la mente llena de preguntas que no supe contestar. Me moví lo más rápido que pude, tratando de no tropezar, mientras en cada instancia revisaba mis alrededores. Con cada giro del camino, esperaba que surgiera un auto pasándome cerca, aunque fuera un desconocido, con tal de no sentirme aislado. Nadie apareció. El silencio me acompañó casi todo el tramo, salvo por esporádicos ruidos vegetales y el choque de mis botas contra la tierra. Regresé al pueblo cerca de las 3 de la mañana, con la ropa impregnada de polvo y la sensación de que algo muy raro había pasado allá en ese rancho. La camioneta seguía varada, el lugar lucía desolado, y no hubo un alma que me diera razón de nada. Nunca supe a ciencia cierta quién me había llamado inicialmente, por qué la camioneta estaba en esas condiciones o qué se movía detrás de la casa. Al día siguiente, tras descansar unas horas,
Busqué a la familia propietaria de aquel rancho para aclarar lo sucedido, pero no la encontré. Me topé con rumores de que ellos salieron rumbo a otro estado más al sur, aunque tampoco fue información confirmada. Desde ese día, cada vez que recuerdo ese trayecto en soledad por caminos tan apartados, no logro despejar las interrogantes que quedaron suspendidas. Quizá haya una explicación simple para lo que presencié, y solamente la ignoré. Nadie me ofreció un testimonio que cerrara el misterio. Muchos vecinos evitan hablar del tema. Algunos dicen no saber nada sobre esa camioneta y otros aseguran que ni siquiera había un rancho por esa zona. Pero a mí me consta que la casa estaba allí, sólida, con sus ventanas y su corral. Eso sí, la próxima vez que alguien me llame pidiendo ayuda en la noche, recordaré esta experiencia y pensaré con más detalle si vale la pena salir sin estar seguro de lo que hay al final de la ruta. Y hasta el día de hoy, sigo repasando los sonidos y la oscuridad de aquel lugar sin encontrar respuestas claras. Mi nombre es Santiago y escribo estas líneas con la esperanza de que alguien las encuentre algún día. No sé si estaré aquí para leerlas de nuevo, pero siento que es importante dejar constancia de lo que viví una noche en un hospital solitario, alejado de cualquier zona concurrida. Si alguna vez alguien lee estas palabras, espero que pueda comprender el tipo de ambiente que se crea en lugares como este. Pasillos silenciosos, oscuros y desolados, donde la sensación de estar completamente solo se intensifica con cada paso. No sé qué ocurrirá después, ni si alguien llegará a encontrarme, pero lo que viví aquí me está torturando y por alguna razón siento que es necesario compartirlo. Cuando me refiero a hospital, invito a imaginar un edificio de concreto que en su día sirvió como clínica regional. En alguna época, era un lugar relativamente activo. Gente de rancherías cercanas llegaba aquí buscando atención médica básica. Sin embargo, de acuerdo con lo que me contaron ciertos habitantes de las comunidades alrededor, con el tiempo la falta de recursos y la mala administración provocaron que fuera cerrándose poco a poco hasta ser relegado al olvido. Lo peculiar es que, hace unos meses, necesitaba acudir a un sitio con instrumental médico para revisar un problema que me aquejaba. Nada grave, creía yo. Tan seguro estaba de que resolvería el asunto en una visita rápida, que nunca imaginé lo que pasaría. La tarde en la que decidí trasladarme a ese lugar era fresca. Había llovido días atrás, y la carretera que llevaba al hospital daba la sensación de estar bordeada por charcos grandes y un paisaje árido. Recordé el camino porque, cuando niño, mis padres siempre me hacían parar en la tiendita de quesadillas de comal, cerca de un mercado improvisado donde se vendían frutos recién cosechados. Esa tarde no pude detenerme. Mi interés era llegar antes de que anocheciera. No obstante, el sol se ocultó más rápido de lo que esperaba y terminé estacionando el vehículo en un terreno polvoso, alumbrado solo por un poste de luz parpadeante. Entré por la puerta principal del hospital y me sorprendió que estuviera completamente abierta. El vestíbulo tenía un aspecto desangelado. El silencio reinaba con tal fuerza que, de momento, me cuestioné si alguien de mantenimiento revisaba estos espacios con regularidad. No se veían basureros llenos ni señas de actividad reciente. Tampoco encontré luces encendidas en los pasillos contiguos. Esa penumbra semidesierta generaba un ambiente que me resultaba incómodo, pero seguí avanzando porque necesitaba encontrar el consultorio donde supuestamente existía el equipo para hacerme un chequeo. Al caminar por los pasillos, noté ventanas rotas selladas de forma rudimentaria con cartones. El aire estaba impregnado de un olor a desinfectante etílico mezclado con humedad rancia. Era como si la marca de aquellos químicos hubiera quedado atrapada en las paredes junto al polvo, recordando que alguna vez hubo abundante movimiento médico.
Me guié usando la linterna de mi celular, enfocándome en la señalización vieja que seguía colgada sobre las puertas. Rayos X, laboratorio, suministros, y así fui distinguiendo dónde podía quedar la zona de exploración. Aunque no había indicios de personal, mantenía la esperanza de que, en algún área, existiera una sala en condiciones funcionales. Avancé con cautela, notando en el piso surcos de suciedad. El corredor tenía tramos más oscuros donde ni el reflejo metálico de los barandales me daba un punto de orientación. A lo lejos, alcancé a ver una camilla medio volcada que bloqueaba parte de mi camino. Su colchón presentaba desgastes y manchas antiguas. Cuando intenté moverla para pasar, un rechinido retumbó en la quietud. Me detuve a mitad del pasillo, esperando no provocar un derrumbe o un ruido mayor. Miré hacia los costados, intentando descubrir si había alguien más. Un hospital vacío de noche produce la sensación de que, en cualquier momento, algo podría irrumpir sin previo aviso. Luego de sortear la camilla, me encontré frente a una puerta de madera con un rótulo que, a duras penas, decía Consultorio 3. Tenía la esperanza de que por ahí podía encontrar un baumanómetro, un electrocardiógrafo o mínimo termómetros que me ayudaran a evaluar mi problema de salud. Entré y encendí la luz del techo, sorprendiéndome al ver que funcionaba, aunque muy débil. Al parpadear, reveló un espacio polvoriento, con archivadores llenos de papeles amarillentos y muebles en mal estado. No había nada de valor práctico, solo documentos antiguos y cajones vacíos. Revisé un poco, pero nada útil apareció. Las gavetas chirriaron de forma seca cuando las abría, y en esa penumbra se deformaba mi sombra contra el muro cada vez que movía mi lámpara. Decidí seguir buscando por otras áreas. Mientras avanzaba, recordé que en el patio trasero, detrás de este pasillo, existía una rampa que llevaba hacia la zona de especialidades, donde quizá habría quirófanos o laboratorios más equipados. Ningún letrero actual indicaba el camino exacto, así que opté por regresar al vestíbulo y rodear la parte central del hospital. En el trayecto, me llamó la atención la forma en que la brisa nocturna se filtraba por aquellas ventanas rotas, levantando pequeños remolinos de polvo. De pronto, algo metálico crujió cerca de la recepción. No pude distinguir si se había caído un bote o si era una puerta golpeada por la corriente de aire. Permanecí un instante atento. Nadie contestó. Salí al área principal, en busca de un corredor que me llevara a los pabellones del fondo. El piso de cerámica tenía grietas y muestras de humedad cerca de las paredes. El techo presentaba pequeñas filtraciones que marcaban manchas oscuras bajando por las columnas. Más adelante, encontré un pasillo que conducía a un elevador fuera de servicio. El indicador de niveles estaba roto, apuntando permanentemente a un piso inexistente. A un costado, vi una escalera angosta, iluminada por una lámpara de emergencia parpadeante. Subir o no subir era la disyuntiva. Finalmente, me incliné por la escalera, a sabiendas de que allí podían estar las salas de hospitalización con el instrumental que necesitaba. El crujir de cada peldaño metálico sonaba casi como un eco repetido, amplificado por la soledad infranqueable. El segundo piso no estaba mejor que el primero. De hecho, parecía haber sufrido mayor abandono. El aroma a productos de limpieza vieja seguía presente, pero mezclado con un rastro de humedad penetrante. Momentos después, al caminar, mis pasos retumbaron en un largo corredor bordeado de cuartos vacíos que habrán servido para internar pacientes. Abría una puerta y encontraba camas inservibles. Abría otra y solo veía muebletes carcomidos. La penumbra incrementaba mi inquietud, pero decidí revisarlo todo para no pasar por alto la posibilidad de hallar algún instrumento útil. La lámpara de mi teléfono ya no alumbraba con la misma intensidad de antes. La batería se agotaba con el paso de los minutos.
En una habitación me topé con puertas de metal abiertas, estanterías repletas de cajas vacías y restos de vendas sueltas en el suelo. Parecía el área de suministros, aunque en descuido total. Empujé unas cuantas cajas con el pie, por si encontraba algo debajo. Fue inútil. Me fijé también en un pizarrón en la pared, con letras borrosas que reseñaban turnos y horarios de antaño. El ruido leve de goteras marcaba un ritmo irregular. Toda la escena me resultaba tétrica, no por presencias extrañas, sino por la nostalgia de un espacio abandonado que en su día sintió la actividad incesante de enfermos y personal ocupados en salvar vidas. La fatiga comenzó a hacer mella en mi ánimo. Me sentía desorientado y no veía señales de lo que necesitaba. Decidí buscar un cuarto que, al menos, estuviera menos destrozado para descansar un momento, recargar la batería de mi celular con la power bank que siempre suelo llevar y luego marcharme al amanecer, pues de noche resultaba difícil salir caminando por la carretera. Cuando me dirigía a la escalera para bajar, escuché un sonido seco, similar a si algo de metal hubiera sido arrojado al piso. No alcancé a identificar su origen exacto. Parecía provenir del pasillo donde minutos antes había estado revisando habitaciones. Me detuve y analicé mis opciones. Si regresaba hasta la planta baja, tal vez la puerta principal estaría todavía abierta y podría salir sin problema. Pero el recuerdo de aquel ruido metálico me hizo pensar que no era tan simple. Podía ser un señal de que existía alguien más. Sin saberlo a ciencia cierta, moví mi linterna hacia esa dirección, esperando notar alguna silueta. En medio de la oscuridad, el haz de luz apenas revelaba paredes manchadas y puertas entreabiertas. Por un instante, creí percibir un ligero temblor en una de las esferas colgantes del techo, las que a veces se usaban para la iluminación. Pero la corriente de aire no era tan fuerte como para moverla de esa forma. Enseguida, un golpe más se escuchó, distinto al anterior, quizás más ligero. Busqué con cautela, controlando mi respiración. Caminé lento hacia la zona donde me pareció originarse, hasta llegar a una especie de pequeña sala de preparación de pacientes, cuyo acceso tenía un arco en lugar de puerta. Entré. Estaba casi vacío, salvo por un locker metálico en la esquina, a medio abrir, que posiblemente guardó en su momento uniformes o material de curaciones. Avancé un par de pasos y logré ver un objeto de metal en el piso. Parecía un catéter o una herramienta pequeña que se habría caído de uno de los gabinetes. La sala no tenía más que un banco y algunas toallas adheridas al fondo de un anaquel oxidado. Las sombras se dibujaban contra la pared de forma inquietante, pero no vi rastros de personas ni indicios de que alguien hubiera salido corriendo. Al percatarme de la hora, noté que ya era muy entrada la noche. El silencio se intensificó cuando mi celular emitió una alerta de batería baja, sumiendo el entorno en penumbras momentáneas. El foco de emergencia del pasillo parpadeaba insistentemente, creando intervalos confusos de luz y sombra. Con cada paso impostaba una decisión: quedarme a dormir en algún rincón o regresar al coche e irme de inmediato. Aunque temía que la puerta principal se hubiera trabado con el aire, preferí emprender el descenso para comprobarlo. En un lugar tan precario, era mejor salir a la carretera, incluso a oscuras, que permanecer allí por más tiempo. Bajé cada escalón con la vista fija en mi frente, sujetando una baranda oxidada para no tropezar. Había dejado atrás la planta alta, sumida en penumbras, cuando advertí que algo no encajaba en el vestíbulo. La puerta de entrada tenía un candado grueso colocado como si alguien lo hubiera cerrado desde afuera. Era un candado pesado, con una cadena rodeando las manijas de la puerta principal. Moví la cadena y comprobé que realmente estaba asegurada. No entendía cómo no lo vi antes. Tal vez, al llegar, la luz era tan tenue que no lo noté, o alguien lo había puesto en mi ausencia.
El corazón me latía con fuerza mientras buscaba otras salidas. Revisé de nuevo, intentando encontrar un acceso lateral o una ventana grande por la cual escapar. Por desgracia, la mayoría de ventanas se hallaban bloqueadas con tablones o cristales rotos, imposibles de abrir sin herramientas y sin hacer un estrépito que, temía, desencadenaría algo incierto. Retrocedí por uno de los pasillos, pensando en dar la vuelta entera por el exterior del edificio. Pero el hospital contaba con un muro perimetral que lo aislaba del resto, y no me hacía gracia escalarlo en la oscuridad. Sin otro camino claro, regresé hasta el área de urgencias, donde vi una puerta que daba a la parte trasera. Por un instante, consideré que tal vez esa era la salida que necesitaba. Al empujarla, el rechinido repercutió en la soledad. La puerta cedió varios centímetros antes de toparse con una cadena similar a la de la entrada principal. También estaba asegurada. Me quedé quieto frente a ella, con la linterna enfocando la parte baja. El desconcierto me invadía, aunque no quería perder la calma. Todo indicaba que alguien había bloqueado las salidas, y yo estaba en medio de este hospital abandonado, sin encontrar un modo simple de escapar. La luz de mi celular parpadeó justo cuando lo sostuve a la altura del rostro, notando que el indicador de batería marcaba un porcentaje mínimo. Me vinieron a la mente recuerdos de aquella tienda de abarrotes cercana al mercado, en la que solía recargar mi teléfono previo a viajes largos. Sentí la necesidad de tener esa opción inmediata, algo que me permitiera salir de esta situación como si fuera cualquier paseo. Pero aquí, la realidad era distinta. No tenía más que la noche y un edificio vacío, con salidas bloqueadas, sin ningún otro ruido cercano que explicara el porqué de los candados y las cadenas. Dudé un minuto y me encaminé hacia la zona de quirófanos, pensando que quizá encontraría utilidad en algún instrumento o, en el peor de los casos, una herramienta resistente con la cual forzar esas cadenas. Encendí la power bank para prolongar un poco de luz y me interné en esos pasillos que se veían más intactos. Durante el trayecto, verifiqué cada recoveco, esperando descubrir algo que me ayudara a salir. A cada paso, el desconcierto aumentaba, pues la apariencia del hospital parecía empeorar. Secciones con charcos de agua estancada, paneles del techo caídos, restos de muebles metálicos y una quietud demasiado prolongada. Llegué a lo que parecía una antesala quirúrgica. Revisé las paredes en busca de un interruptor decente. Hallé uno a medias, lo presioné sin éxito. Traté de iluminar la antesala con mi celular. Distinguí algunos anaqueles cerrados, gavetas, puertas marcadas con cinta adhesiva desgastada. Con esfuerzo, deslicé una de esas puertas y descubrí armarios de acero. Uno de ellos estaba entreabierto. Dentro, se alcanzaban a ver envases de antiséptico vacíos y un par de frascos cubiertos de polvo. Nada que facilitara mi salida. Después de varios minutos en esa penumbra, me quedé un instante en silencio, intentando regular mi respiración. Me resultaba imposible descifrar quién pudo poner candados o por qué no había rastro de otras personas. No escuchaba pasos ni voces, y sin embargo, sabía que alguien en algún momento había decidido asegurar las puertas. No quería imaginar que la misma cadena hubiera estado ahí desde antes de mi llegada, porque había entrado caminando sin problemas. O tal vez me situé en otro acceso distinto inicialmente. Sin certezas, sentía que cada pasillo vacío me conducía únicamente a más dudas. Las horas transcurrieron sin que lograra dar con una salida expedita. El cansancio me obligó a sentarme frente a un consultorio, tratando de que la batería de mi power bank alimentara un poco más mi celular. Miré el reloj y me di cuenta de que el amanecer debería aproximarse. Sin embargo, las ventanas tapadas y la falta de electricidad dificultaban saber qué tanto faltaba para la primera luz del día. La sensación de encierro se volvió más fuerte. Muy en el fondo, pensaba que, en caso de que alguien llegara desde afuera en la mañana,
tal vez abriría esos candados. Mas no tenía la seguridad de que esto fuera a pasar. Todavía me pregunto si fue correcto aventurarme sin avisar a nadie que estaría aquí. No disponía de señal de teléfono. El viejo hospital quedaba fuera de cobertura. Aún así, prefería guardar en silencio, con la incertidumbre de no saber qué ocurriría con los accesos sellados y si en algún momento llegaría a encontrar una ruta alternativa. Me mantuve alerta, sosteniendo mi linterna apuntada hacia el corredor, sin saber a ciencia cierta si alguien andaba rondando o si todo era fruto de mi mente que, ya exhausta, se confundía con cada sombra. Cada tanto, me parecía oír un golpe sordo en algún punto lejano de este laberinto, aunque no quise moverme demasiado para investigar. La noche avanzó, y mis ojos se fueron acostumbrando a la penumbra. Por un segundo, contemplé la posibilidad de salir por una ventana rota en el tercer piso, donde había visto tablones menos firmes. Estar colgado a esa altura con la visibilidad mínima era una locura, pero seguía siendo una opción para no quedarme toda la madrugada en un lugar tan impenetrable. Al final, preferí esperar un poco más, pensando que, con los primeros rayos del sol, podría ver mejor y evitar un accidente. Hasta ahora, no podría asegurar si perdí la noción del tiempo o si me quedé dormido en algún tramo del pasillo. Solo recuerdo que la necesidad de aire fresco me impulsó a intentar una última búsqueda de alguna puerta desbloqueada, y mientras deambulaba con la linterna titilando, sentí nuevamente esa sensación de que algo se movía a la distancia. Avancé en dirección a unos enseres apilados contra la pared, creyendo que podría haber un hueco oculto. Sin embargo, lo que descubrí fueron más almacenes vacíos, muebles destruidos y ventanas completamente inservibles como vía de escape. A medida que la noche se consumía, mis fuerzas flaqueaban y surgió la temible pregunta: ¿quién o qué me mantenía encerrado aquí realmente? El hospital seguía mudo, sin signos de otro ser humano, y no había agua ni alimentos en buen estado para resistir mucho tiempo. Cada segundo era una confrontación entre la urgencia de salir y el desconcierto de no encontrar explicación alguna. Finalmente, decidí quedarme cerca de la planta baja, en un punto donde pudiera vigilar la entrada con el candado y el pasillo hacia el fondo del edificio. Me senté en el suelo, con la linterna sujeta firmemente, sin apartar la mirada de mi entorno. Confiaba en que el primer rayo de luz matutino alumbraría algo, cualquier pista que me ayudara a entender de dónde venían esos ruidos metálicos y cómo liberarme de las cadenas. No sé en qué momento se apagó mi celular por completo, quedando la penumbra total. Tampoco sé si alguien vendría en la mañana o si, con suerte, escucharía mi voz al pedir auxilio. La sensación de ser el único en este lugar persistía, y al mismo tiempo raspaba mi interior la idea de que, en lo oscuro, hubiera un observador silencioso que esperaba a que la noche terminara conmigo. Mientras escribo estas palabras, me encuentro en esa incertidumbre. Sin embargo, no puedo determinar qué pasará cuando la luz del día inunde los pasillos. Si es que llega a iluminar algo revelador, tal vez dé con la explicación de las cadenas, o quizá descubra que no existe otra salida. Por ahora, lo único claro es que sigo aquí, aguardando, y las respuestas permanecen tan quietas como las viejas camas alineadas en las salas vacías. A estas horas, la quietud se siente tan pesada que cualquier paso, cualquier golpe, cualquier murmullo real o imaginado, me hace reconsiderar quedarme sin moverme o lanzarme a buscar un camino fuera de este lugar. No sé cómo terminará todo, y hasta que amanezca, no sabré si verdaderamente podré salir. Siempre me he sentido cómodo viviendo aislado. Compré un terreno fuera del pueblo, al final de una vereda polvosa, para construir mi casa con mis propias manos.
Me gustó la idea de tener suficiente distancia de la zona urbana y sus ruidos, aunque de vez en cuando debo pasar por la tienda de abarrotes o el mercado local para abastecerme de frijol, maíz o chile. No recibo muchas visitas, y ese estilo de vida siempre me pareció satisfactorio. Pensé que, al no depender tanto de la ciudad, podía controlar mejor mi entorno y sentirme más seguro. Conforme pasaron los años, aprendí a tolerar los sonidos nocturnos de la naturaleza y de la estructura misma de mi casa, que a veces cruje por los cambios de temperatura o por el viento que viene desde los llanos. Sin embargo, en estos últimos días, algo cambió. No sabría decir con precisión cuándo empezó, pero noté que durante la noche los ruidos se volvían más insistentes, en especial después de la medianoche. La madera del marco de las ventanas chilla como siempre, pero ahora ha sido acompañada por golpes sutiles y pasos ligeros que no ubico del todo. Pensé que podrían ser animales, un gato, tal vez un perro callejero, que se cuelan buscando comida. Aún así, la incomodidad me persiguió hasta impedirme descansar con tranquilidad. Hace 2 noches, mientras terminaba de cenar, escuché un ruido sordo en el patio. Me asomé por la ventana de la cocina. El vidrio es viejo y un poco opaco, así que únicamente vi siluetas desdibujadas de las plantas que crecen cerca de la barda. Abrí la puerta para revisar y me topé con un viento helado. Revisé la malla ciclónica que delimita el terreno y en apariencia seguía entera. Luego me acerqué al lado donde guardo mis útiles de jardinería, pero no encontré señales de algún animal grande. Únicamente descubrí huellas diminutas cerca de una cubeta vieja. Parecían de algún roedor, nada alarmante. Sin embargo, me extrañó que un balde metálico estuviera lejos del lugar donde normalmente lo dejo. Lo acomodé de vuelta y regresé a la cocina. Cerré con llave y me dispuse a dormir, intentando convencerme de que no había nada preocupante. Las puertas cuentan con cerrojos sencillos, pero el lugar es tranquilo y nunca había tenido problemas de intrusos. Aún así, esa misma noche me despertaron un par de ruidos secos, como si algo chocara con la pared exterior. No pude precisar en qué área retumbaban. El sueño me cuesta cuando los ruidos rompen el silencio. Me levanté pasadas las 2 de la madrugada para revisar las habitaciones, el pasillo hacia la sala y el recibidor que conecta a la puerta principal. No encontré nada. Cuando volví a mi recámara, me esforcé por conciliar el sueño, pensando en la posibilidad de reforzar la malla o comprar un candado más resistente para la puerta. Al despertar al día siguiente, el cansancio me pesó en los hombros. Pasé la mañana en la casa, sin ánimo de salir. Preparé un par de quesadillas rápidas con las tortillas que compré en el tendero de la colonia. Luego me puse a limpiar un trastero en el cuarto que uso de bodega. Ahí suelo guardar refacciones de la camioneta, cajas con herramientas y cosas que rara vez uso. Entre el desorden, percibí un olor penetrante a humedad que se había intensificado. Revisé si había una fuga en la tubería, pero no hallé nada. Parecía más bien el ramal de un drenaje antiguo que atraviesa parte del terreno vecino. De hecho, hace varias semanas, vinieron en el pueblo a arreglar algunos ductos, pero la obra quedó a medias. Sea como sea, cerré la puerta de la bodega y seguí mi día como pude. Llegó la noche, y me convencí de que tal vez la situación del día anterior había sido producto de mi ansiedad. Sin embargo, conforme se ocultó el sol, aparecieron crujidos que venían del pasillo de la sala. Mientras terminaba de lavar los trastos, tuve la sensación de que algo raspaba la parte inferior de la puerta principal. Tomé un trapo para secarme las manos y me acerqué con cautela. Revisé a ras de suelo, aunque la rendija es tan angosta que apenas cabe un dedo. No vi nada extraño, pero en el exterior escuché un roce contra el muro. Apagué la luz interna para tratar de ver mejor hacia afuera.
La oscuridad se extendía entre las sombras de los arbustos que crecen en la zanja cercana a la calle de terracería. No logré identificar nada. Volví a encender la luz y aseguré el pestillo. Entré a mi cuarto, encendí la televisión y bajé el volumen para no distraerme demasiado de los sonidos que pudiera captar. Procuré no hacer caso a cada crujido que la casa produjera, pero fue imposible. Cada leve golpe resonaba en mi mente. Aún así, me quedé en la cama, tratando de descansar. Tras un tiempo, noté que el aire parecía más denso de lo habitual. Me costaba respirar con fluidez. Atribuí esa sensación al encierro, así que abrí un poco la ventana para ventilar y ver si el viento nocturno aplacaba mi nerviosismo. Después de unos minutos, cerré la ventana e intenté dormir. Fue inútil. La estructura del techo emitía ruidos ocasionados por la noche fresca. Me paré de nuevo y me dirigí a la sala. Apagué la tele y me quedé sentado en un sillón rojizo y ya bastante desgastado. Desde ahí podía observar parte del pasillo y tenía vista a la puerta principal. Escuché un leve crujido muy cerca, como si viniera del interior mismo de la casa. Reaccioné encendiendo la lámpara de mano que tengo a un lado. Iluminé el pasillo, no vi nada. Caminé hasta la cocina, que estaba en penumbra. Revisé la cerradura de la puerta que da al patio. Todo seguía en orden. En la cocina, eché un vistazo debajo de la mesa, moviendo la lámpara de un lado a otro. Nada fuera de sitio. Revisé cajones y gabinetes para cerciorarme de que no hubiera huellas de roedores o algo que pudiera explicar los golpes. Todo estaba normal. Guardé la lámpara en un cajón, abrí la llave del fregadero y me serví agua. Mientras bebía, noté un golpecito procedente de la parte trasera de la casa. Dejé el vaso con cuidado en la tarja y volví a buscar la lámpara. Otra vez, fui hacia la puerta del patio, la abrí y asomé medio cuerpo. El cielo lucía oscuro, sin muchas estrellas visibles. Sentí el viento mover las ramas de un árbol chaparro que está en la parte posterior del terreno. Me quedé unos segundos escuchando si alguien caminaba por ahí, pero solo percibí el ulular lejano de un animal, quizá un coyote o un perro extraviado. Cerré con llave antes de regresar a la sala. Me sentía en guardia todo el tiempo. Pensé en llamar a la policía local para reportar algún movimiento sospechoso, pero no tenía pruebas contundentes, solo intuiciones y ruidos sueltos. Además, en este rumbo tardan bastante en responder y no quería hacerlos venir sin una causa clara. Decidí quedarme despierto un rato más. Me puse a revisar la ventana principal, la que da a la parte frontal de la casa. Noté que el seguro estaba un poco flojo, así que lo apreté con un desarmador. Fue entonces cuando me di cuenta de que a la derecha del marco había un rasguño vertical, como si alguien hubiera pasado un objeto filoso por encima. Tal vez llevaba tiempo ahí y no me había fijado, pero me inquietó descubrirlo en ese momento. Revisé cada esquina de la ventana, buscando pistas. No hallé nada definitivo. Decidí colocar un pedazo de cinta gruesa sobre el rasguño, a modo de recordatorio para revisarlo con más calma durante el día. La incertidumbre siguió. Me movía por la casa como si estuviera en un territorio extraño. Chequeé el cuarto de la bodega con la lámpara, iluminando las cajas apiladas, las herramientas colgadas en la pared y un viejo catre que solamente uso cuando necesito recostar cosas pesadas. Nada parecía alterado, salvo una de las ventanas pequeñas que tenía un poco de tierra acumulada en el borde. Posiblemente la dejé entreabierta en algún momento anterior. La cerré firme, sin razones para seguir en pie, pero incapaz de tranquilizarme lo suficiente para dormir, volví al sillón de la sala. Allí encendí la televisión con el volumen muy bajo, intentando así calmar la sensación de que algo podría irrumpir. El noticiero de medianoche mostraba reportes de actividades cotidianas sin nada que capturara mi atención. De reojo, vigilaba la puerta principal. A ratos, miraba el pasillo, esperando que se manifestara un ruido, una sombra, un indicio. Esa tensión aumentaba el desgaste.
Mi respiración se hacía más pesada y me costaba mantener la concentración en cualquier otra actividad. Me quedé mirando un calendario viejo colgado cerca de la puerta. Lo obsequiaban en la tienda del pueblo, con fotos de paisajes locales. Uno de los paisajes era la sierra que se alcanza a ver a lo lejos desde el camino principal. Pensé en los días en que viajaba con más frecuencia para comprar víveres, sin sentir que debía apurarme. Esa tranquilidad contrastaba con mi situación actual, en la cual cualquier ruido insignificante me mantenía a la defensiva. El tiempo transcurrió con lentitud. De vez en cuando, la casa emitía sus sonidos naturales, contracciones de la madera, el roce del aire por alguna ligera abertura, el zumbido de la pequeña nevera en la cocina. Sin embargo, uno de esos sonidos me resultó distinto, algo como un roce persistente justo al otro lado de la pared de la sala, la que colinda con el exterior. Me puse de pie y me acerqué, pegando el oído contra la superficie. Reconocí la fricción de algo metálico, posiblemente un alambre. Recordé que tengo un tramo de malla en ese sector que refuerzo con alambre grueso. Supuse que el viento podría estarlo moviendo, o tal vez un animal había quedado atrapado y trataba de abrirse paso. Encendí la lámpara y salí por la puerta principal para rodear la casa. El foco del porche estaba fundido desde días atrás, de modo que mi linterna era la única guía. El suelo estaba cubierto por hojas secas y algunas ramas. Al llegar al muro lateral, enfoqué la malla. Efectivamente, había un trozo de alambre suelto que golpeaba contra un poste de metal. Eso explicaba el sonido. Lo amarré como pude, verificando que ninguno de los pliegues tuviera una apertura por donde se colara algo. Persistía la posibilidad de un perro callejero o coyotes, pero no había señales de ellos. Enfocar el pavimento gris y el herbazal con la linterna me dio un alivio momentáneo. No vi huellas grandes ni bultos sospechosos. Regresé al interior y verifiqué la puerta que había dejado entreabierta. La cerré para no exponerme a que alguien se colara. Empezaba a creer que, quizás, mi imaginación exageraba los hechos. Aún así, la tensión no se disipó por completo. Sentía la espalda cargada y los párpados pesados, pero mantenerme alerta parecía la única opción. Revisé el reloj de pared en la sala, marcaba una hora avanzada, aunque su segundero hacía ruidos interrumpidos porque la batería estaba por agotarse. No me pareció nada fuera de lo común, salvo la incomodidad de no poderme relajar. Finalmente, me dejé caer en el sillón otra vez. Tras unos minutos, un ligero repiqueteo en la ventana de la cocina volvió a sobresaltarme. Era un golpeteo casi rítmico, como si la rama de un arbusto cercano golpeara el cristal. No obstante, la rama de ese lado de la casa no es tan larga como para rozar la ventana. Me incorporé lentamente y avancé hasta la cocina. Iluminé la ventana antes de encender la bombilla. Me asomé y solo vi un pequeño árbol, cuyas ramas no alcanzaban la estructura. El vidrio estaba empañado en su parte interior por la diferencia de temperatura. Probablemente el golpe lo producía algo suelto en el marco, un tornillo mal ajustado, o quizá el viento levantó una bolsa de plástico. Revisé brevemente el exterior y, con la linterna, no encontré mayor explicación, así que asumí que fue una de esas casualidades que ocurren en un espacio rural y tan expuesto a la intemperie. Cerré la cocina y me quedé en el pasillo, donde la luz amarillenta parpadeaba a veces porque el foco tiene un falso contacto. El silencio invadió la casa de nuevo. Avancé hacia mi pieza tratando de no pensar en la vulnerabilidad que sentía cada vez que daba la espalda a un pasillo oscuro. Al llegar a la recámara, pasé el cerrojo desde dentro y me senté en la orilla de la cama. Había dormido apenas un par de horas la noche anterior y presentía que aún me quedaba largo rato por delante para que volviera a amanecer.
Cuando parecía que la casa se había calmado, percibí un golpecito suave debajo de la ventana de mi habitación. Me levanté y con la lámpara revisé las orillas. La cortina estaba quieta. Sin embargo, al apartarla, descubrí que el marco presentaba una pequeña hendidura donde el herraje no quedaba bien encajado. Tal vez el movimiento del aire al filtrarse provocó ese ligero sonido que parecía un golpeteo. Me tranquilizó un poco encontrar una explicación lógica. Miré con recelo el exterior a través del vidrio. Solamente se distinguía una sombra borrosa del cerro que delimita el horizonte. Nada más. Me dije a mí mismo que, si existía alguna presencia desconocida, tarde o temprano haría un ruido inconfundible que me permitiría descubrirlo. Mientras, lo único que podía hacer era esperar, con la linterna lista y los ojos bien abiertos. Volví a sentarme, agudizando el oído. A ratos me sobresaltaban mis propios latidos. Sentía que cada parte de la casa se había transformado en un punto donde algo podía ocurrir. Las puertas, las ventanas, el techo, incluso las tuberías. En su mayoría eran gastos de mantenimiento que tenía atrasados y que ahora exhibían sus defectos en la noche silenciosa. Se me ocurrió subir a la azotea. En ocasiones me quedo un rato ahí, contemplando el paisaje nocturno. Tal vez, desde esa altura, observaría si algún merodeador se movía en mis linderos. Subí las escaleras con pasos lentos, la linterna enfocada al frente. Llegué a la puerta que conecta con la azotea y, al abrirla, un viento frío me golpeó el rostro. Alcé la luz. Vi el tinaco, las láminas, los cables de electricidad que atraviesan la casa y el cielo abierto lleno de nubes opacas. Contemplé el entorno. Las luces lejanas del pueblo se apreciaban como pequeños puntos que parpadeaban débilmente. No vi sombras ni movimientos fuera de lugar. Tras unos minutos, comprobé que no había nadie ahí. Bajé de nuevo, bajé el seguro y volví al interior. La madrugada avanzó sin que sucediera nada especialmente alarmante. Solo se escucharon los sonidos de siempre, aunque la tensión me mantenía en vilo. Estaba convencido de que algo en mi forma de percibir la casa había cambiado. Antes, cada crujido me resultaba normal. Ahora me disparaba la imaginación. Me preparé un café flojo para no caer dormido sin querer, y me senté al lado de la mesa de la cocina. Me quedé viendo la taza, sabiendo que debía resistir hasta ver la primera claridad. El tiempo transcurrió despacio. A ratos, me levantaba para asomarme a la sala, después regresaba a la cocina, luego volvía a mi cuarto, todo en un ciclo silencioso. Sujetaba la linterna con fuerza, revisando cada habitación con la misma monotonía. No aparecían más huellas ni indicios. Ese detalle me generaba confusión. ¿Era posible que de verdad ningún intruso anduviera por ahí? Alrededor de las 5 de la mañana, el canto de un gallo distante rompió el mutismo. De cuando en cuando, se oye uno que vive en un corralón no muy lejos de mi casa. Súbitamente, algo adentro de mí se contrajo al escuchar un ruido distinto. La perilla de una puerta sonó, como si alguien la accionara lenta y deliberadamente. Antes de reaccionar, un golpe leve se escuchó también en el marco. Me quedé rígido. Me acerqué paso a paso, conteniendo la respiración. Eran posibles fallas de la madera o el metal. Aún así, esa serie de sonidos se sentía diferente, como la forma en que giraría un cerrojo mal engranado. Llegué al pasillo para revisar la puerta del cuarto de servicio, que conecta con el patio trasero. Deslicé mi mano sobre la superficie. Estaba fría, quieta. Revisé la cerradura. La encontré intacta, con el candado que puse la noche anterior todavía en su sitio. No noté huellas de forzado. Sin embargo, la sensación de que alguien la había tocado seguía palpitando en mi mente. Me quedé varios minutos en la penumbra,
esperando un sonido que confirmara o negara mis sospechas. Nada. Solo el ligero traqueteo del boquete que había en la malla, golpeando con el viento. Volví a la cocina, agarré mi taza de café y me di cuenta de que se había enfriado por completo. Lo dejé a un lado, sin ánimos de beberlo. Me senté en una silla con la linterna a mi lado. El cansancio me rondaba, pero no podía desconectarme. A lo lejos, un vehículo pasó por el camino rural. Oí el motor retumbar en el silencio. Se alejó sin disminuir la marcha. Me planteé la posibilidad de salir a la carretera en cuanto amaneciera, pero no tenía rumbo fijo. Preferí quedarme y ver cómo se filtraba la primera luz, lo que me daría la oportunidad de examinar el patio y la casa con mayor claridad. Aguardé. Sentía los ojos arder, pero no quería perder detalle. Algunas aves empezaron a piar, preludio de la mañana. Me asomé por la ventana para constatar la tibia claridad del cielo. En ese punto, la casa parecía más calmada. El viento se había disipado un poco, y la quietud envolvía cada rincón. Antes de que el sol se asomara por completo, regresé a la sala. La penumbra persistía, pero era menos densa. Pasé la mirada por los muebles, las cortinas y los adornos que llevo años acumulando. Revisé el cerrojo de la puerta principal nuevamente. Seguía asegurado. Encontré algunas manchas de polvo en el piso y me dispuse a limpiarlas un poco, con la intención de no quedarme inmóvil. Mientras pasaba el trapo, pensé en la posibilidad de que los ruidos hubieran sido ocasionados por causas muy mundanas. Una tubería vencida, un alambre suelto, ramas contra la pared, insectos. Pero existía la duda de si, en mi afán por no hundirme en la inquietud, estaba ignorando indicios de algo más peligroso, como un intruso espiando mis movimientos. Miré la hora en mi celular. Quedaban varios minutos para que despuntara el sol. El cansancio me pesaba demasiado. Me senté una última vez en el sillón, con la cabeza recargada en el respaldo. Tuve la impresión de que un roce suave se escuchaba en el pasillo, como si un objeto pequeño rodara unos centímetros. Forcé mi vista tratando de detectar algún movimiento. No hallé nada. Permanecí atento. El roce se detuvo. Luego, un silencio total. Permanecí sin moverme, la mente dándole vueltas a todas las explicaciones posibles. Al final, respiré profundo. Un ligero resplandor se filtraba ya por un costado de la ventana. Era la señal de que la noche cedía su lugar. Me quedé con la certeza de que, si alguna presencia o hecho extraño se había manifestado en mi casa, no tendría la forma de descubrirlo claramente esa noche. Tampoco contaba con pruebas contundentes que confirmaran una invasión. No me quedaba más que aceptar la incertidumbre, aunque nada se aclaraba en mi cabeza. El nuevo día empezaba a despuntar, pero, al mirar el interior de la casa, comprendí que las preguntas que habían surgido seguirían ahí, sin resolverse. Sin desviar la mirada de la puerta principal, me quedé estático, consciente de que todavía ignoraba la causa real de los ruidos. Tenía la opción de revisar cada rincón con la luz del día o de posponerlo hasta sentirme con energías suficientes. Por el momento, la madrugada había concluido. Sin embargo, la impresión de no estar solo continuaba, latente y acompañada de un silencio más espeso que el habitual. No tomé decisión inmediata. Simplemente dejé que el primer rayo de sol se posara sobre la pared, mientras todo alrededor permanecía con más dudas que certezas. Al final, no realicé ningún movimiento adicional. La puerta seguía cerrada, la casa en aparente calma, y atrás de cada pared, la sensación de que algo podría haber estado atento cada vez que di mis pasos durante la noche. Me presento porque siento la urgencia de contar lo que viví una noche que pareciera normal, pero que terminó por dejarme con dudas que aún no logro disipar. Llevo años radicando en un rancho situado al norte del estado.
Es un sitio al que muchos evitan acercarse cuando oscurece, no porque sea peligroso de manera evidente, sino porque el silencio y la soledad suelen cobrar sus propias deudas en la mente de quien no está acostumbrado a ellos. Quiero dejar mi testimonio por escrito, con la esperanza de que mi relato se entienda tal cual fue, sin adornos ni sucesos imposibles. Aquella noche, salí de la pequeña casa de adobe donde me hospedo desde hace unos meses. Pensaba caminar hasta un paraje cercano para recoger una herramienta que olvidé durante el día. Había estado trabajando en reparar una cerca de madera sencilla, la misma que delimita mi terreno de un llano amplio donde a veces pastan vacas de dueños que ni alcanzo a conocer. Me atrasé terminando algunas labores, como regar las plantas de tomate que tengo en un huertito improvisado y acomodar un costal de maíz que compré en el mercado local. Para cuando decidí ir por la herramienta, ya era entrada la noche. Cerré la puerta tras de mí, asegurándola con un candado oxidado que siempre cuelga de un clavo viejo. La luna apenas se vislumbraba entre las nubes, y la linterna que cargaba en la cintura no era de gran potencia. Aún así, confié en que conocía la ruta de memoria. Un sendero de tierra con piedras sueltas, flanqueado por matorrales bajos y algunos cactus dispersos. El bullicio del día había quedado atrás, junto a la lejana luz de un foco incandescente que cuelga en la entrada de la tiendita más cercana, administrada por un conocido. A esa hora, nadie transita por esos rumbos, ni en bicicleta ni a pie. Mientras avanzaba, me fijé en que el viento soplaba con más insistencia que de costumbre, levantando polvo y haciéndome entrecerrar los ojos. Me tapé un poco el rostro con la mano libre, cuidando no tropezar con las piedras. Cada tanto volteaba hacia los lados, intentando descifrar siluetas entre la penumbra. De vez en cuando, lograba distinguir la forma de un nopal o un arbusto seco, y continuaba mi paso con la esperanza de llegar pronto al lugar donde dejé la herramienta. Después de un tramo, el sendero descendía ligeramente. Esa pendiente, durante el día, es fácil de recorrer, pero de noche puede convertirse en una trampa si uno no pisa con cuidado. Sentía el crujido de la tierra y la gravilla bajo mis botas. Estaba atento a los sonidos que traía la brisa, tal vez el aullido de un coyote en la distancia o el ladrido de uno de los perros que rondan las casas dispersas. Sin embargo, lo único que escuchaba eran mis propios pasos y el soplido del aire. Me pareció raro no percibir ni siquiera insectos, pues por lo general, los grillos entonan su canto a esa hora. Al llegar al área plana, ubiqué con la luz de mi linterna el armazón de madera donde trabajé. Se veía igual que en la tarde, con algunas tablas sueltas que pensaba clavar al día siguiente. Me arrodillé un momento, buscando la herramienta que necesitaba. La encontré junto a una estaca, tal como la había dejado. Revisé la zona con cierto recelo, en parte porque sentía que la noche se había tornado demasiado silenciosa, y en parte porque el viento ya no soplaba con la misma intensidad. Cargué la herramienta, la aseguré en mi cintura y me dispuse a volver. Fue entonces cuando noté algo que me inquietó. Desde la parte más baja del terreno, donde un arroyo suele pasar en temporada de lluvias, llegaba un olor que no pude clasificar de inmediato. No tenía nada de sobrenatural ni extraño en exceso, pero sí era penetrante, como cuando uno prende leña húmeda mezclada con algo que no debería quemarse, quizá plástico o hule. Me extrañó, porque no había indicios de fogatas y, en teoría, no había nadie más deambulando por allí a esas horas. No tuve valor de encaminarme en esa dirección, porque no quería apartarme del camino principal. Decidí continuar hacia la casa, suponiendo que, si alguien andaba quemando basura, no era asunto mío. Metí un poco de prisa en mi andar, calculando cada paso para no tropezar, y entonces escuché un ruido confuso,
casi como si una rama gruesa se partiera a la lejanía. Volteé con la linterna, pero la luz no alcanzaba a revelar mucho. Apenas me dejaba ver un par de metros más adelante. Supuse que podría tratarse de alguna rama que, por el viento anterior, terminó por caer de un árbol. Continué, intentando tranquilizar mi respiración. Avancé unos metros más cuando percibí rasguños leves contra el suelo, tal vez a unos 10 o 15 pasos de mí. Me detuve en seco, inclinándome para alumbrar con la linterna donde creí que provenía el sonido. No vi movimiento, ni nada que indicara fauna grande. Pensé que quizás sería un conejillo escabulléndose entre los matorrales, o simplemente un reflejo engañoso que creaba el viento moviendo las ramas. Preferí no darle más peso al asunto y seguí caminando. El sendero por el que regresaba se hace más angosto a partir de cierto punto, como si la vegetación reclamara el espacio que antes era pisado por campesinos. Empecé a sentir una incomodidad nueva, quizá un presentimiento de que alguien o algo me observaba, pero no podía asegurar nada concreto. Era una sensación difícil de describir, aunque traté de no dejarme llevar por conjeturas. Pensé en la posibilidad de que algún vagabundo se hubiera metido a un terreno a descansar, o, peor aún, que hubiera gente husmeando con intenciones desconocidas. Aún así, no encontraba pruebas de que hubiera una presencia clara. Cuando finalmente reconocí la forma de mi casa, distinguí solo la silueta oscura de las paredes de adobe. El terreno frente a la entrada no estaba alumbrado por ninguna lámpara de poste. Para acercarme, tuve que encender de nuevo mi linterna con mayor intensidad. Desde lejos, algo me pareció fuera de lugar. La puerta, que jura estaba cerrada con el candado, se veía ligeramente entreabierta. La tenue luz se colaba por aquella rendija y apenas iluminaba parte del interior. Al llegar, comprobé que el candado yacía en el suelo con signos de haber sido forzado. El metal estaba doblado, como si lo hubieran golpeado con una piedra. Empujé despacio la puerta. Sentí el pulso de mis manos más intenso, interrogándome, ¿quién podría haber entrado? Revisé la oscuridad interna antes de encender el foco de la sala. No escuché paso alguno ni noté movimiento. Me atreví a oprimir el apagador y el bombillo soltó una explosión de luz amarillenta. Con la mirada, barrí el pequeño espacio donde suelo guardar mi catre y algunos enseres para cocinar. Noté que algunas cosas estaban fuera de lugar. La mesa improvisada hecha con 2 tablones estaba corrida y mi garrafa de agua al lado del anafre se encontraba volcada. Parecía como si alguien hubiera entrado a registrar el lugar. Sin embargo, nada de valor faltaba a simple vista, solo se notaba un desorden extraño. El ambiente olía a polvo revuelto y la escasa ventilación hacía que el aire se sintiera pesado. Me pregunté si la persona que irrumpió aún estaría ocultándose entre los rincones. Sin embargo, no se escuchaba nada. Revisé con la linterna cada centímetro que pude, sin hallar señales de un intruso. No vi huellas evidentes en el piso de tierra, lo cual me resultó todavía más desconcertante. Tampoco había ventanas por donde alguien hubiera podido salir de forma tan rápida. Revisé las cosas que guardo en un cajón, pero todo seguía allí. Decidí quedarme en silencio, sin saber bien qué hacer. Abrir la puerta de par en par para asomarme al exterior no inspiraba confianza. Podía ser que el intruso se hubiese marchado, o tal vez se mantenía cerca, aprovechando la oscuridad. Lo único claro era que la entrada había sido forzada y yo no disponía de un modo inmediato de poner un nuevo candado. Me quedé en medio de la pequeña sala, tratando de entender lo que sucedía. Miré alrededor, notando hasta el mínimo detalle de desorden. Ninguna respuesta obvia surgió en mi cabeza. No supe si debía salir a buscar ayuda en la tienda más próxima o si convenía quedarme, al menos para no dejar la casa sola. Ninguna elección me parecía completamente segura. Un par de minutos después, apagué la luz y me quedé mirando la penumbra de la entrada,
intentando escuchar cualquier ruido que anunciara un regreso o la presencia de alguien que nunca se fue. Aún no defino con exactitud lo que voy a hacer. Lo cierto es que la noche se extiende, silenciosa, y todavía faltan varias horas para que amanezca. Lo que pueda o no suceder dentro o fuera de estas paredes sigue siendo un misterio que ni la escasa luna ni mi linterna han logrado revelar.